¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Javier Vázquez, médico veterinario y presidente del Instituto de Bienestar Animal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y vamos a aclarar y hablar un poco sobre lo que es el bienestar animal en este programa. Exactamente, y vamos a comenzar hablando del 10 de diciembre, dentro de poco es el Día Internacional de los Derechos de los Animales también. Sí, realmente esto es algo importante ya en nuestra sociedad, ahora que ya está la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, en el cual nosotros como país estamos un poco retrasados en esto, ya que esto fue una declaración en Cambridge a finales de los 90, pero ya ahora, ya en este 2022, ya podemos decir que es una realidad en la cual está considerado de la misma forma como la celebración de tanto de los derechos del ser humano como también de los animales. Así que es algo importante. Ahora, ¿hay algún tipo de actividad en el país que diferentes organizaciones pues llevan a bien realizar en esos días? Sí, realmente en muchos de los casos esta es una, digamos así, hacemos ver el hecho de que en muchos lugares, tal vez más específico, el hecho de que del dar a conocer realmente los derechos de estos niños. Realmente en muchos de los casos hay organizaciones de tipo, en este caso rescatistas, donde hacen tipos de eventos para hacer del conocimiento el derecho de ellos. Ahora nosotros como Instituto de Bienestar Animal realmente tenemos que hacer ver que esto ya pues es una realidad en nuestro país debido a la ley especial que nuestro presidente Nayib Bukele tomó a bien modificar y poderlo hacer ver ahora como seres sintientes a los animales. Ahora, hablemos específicamente del Instituto de Bienestar Animal. ¿Cuándo se conforma y cuánto tiempo lleva ya en funcionamiento? Bueno, es muy buena pregunta realmente. Primero, es el hecho de que nosotros nacemos conforme a la ley especial. Nacemos el 20 de mayo de este año. Realmente nosotros somos, nuestra función principal realmente es de regular y normar la ley especial, sí, en este caso. Funciones realmente nosotros son muchas, debemos de entender esto, vamos hablando desde el hecho de hacer que la ley se cumpla. Debemos de entender que el primer ente encargado de hacer valer la ley son las alcaldías y nosotros lo que hacemos es dar seguimiento a que éstas lo cumplan. Funciones de nosotros, vamos a empezar como la sensibilización, la divulgación de la ley, en el cual estamos en ese proceso capacitando, divulgando dentro de las alcaldías, en este caso Consejo Nacional de la Justicia, estamos hablando Fiscalía, Policía, soldados en general, aún haciendo el conocimiento, por ejemplo, del MinSal, de todos los que somos parte de esto, Ministerio de Cultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realmente para hacer la sensibilización. Eso es una de las funciones de nosotros. También en esto entra mucho la parte de lo que es la ayuda a la población. En los casos, nosotros como veterinarios estamos trabajando con las comunidades, municipalidades, haciendo jornadas de vacunación y desparasitación para modo de ayudar, en este caso, tanto al bolsillo del salvadoreño, como el hecho de prevenir lo que es la rabia, que es una enfermedad zoonótica la cual puede llevarnos hasta la muerte. Antes de que fuera creado el instituto, pues se canalizaba donde se podía, es decir, me acuerdo que lo conversamos, usted nos acompañó como veterinario en su momento y decíamos, ¿a quién se presenta una denuncia? ¿Es a la policía? ¿Es a la alcaldía? ¿Dónde se puede canalizar? Entonces, hablábamos en ese momento de que debería de existir pues una instancia o en las anteriores, pero que esa información fluyera y llegara a un solo lugar y se tuvieran estadísticas y un actuar más rápido en este caso. Sí, realmente, bueno, ahora realmente la ley lo que permite es primero poner la denuncia directa en la alcaldía. Es correcto. O por medio del instituto por algunas vías tecnológicas. En este caso la idea es que la información llegue al instituto y nosotros lo que hacemos la canalizamos a las alcaldías para que estos actúen y también nos queda a nosotros un reporte para darle seguimiento al proceso. Debemos de entender que uno cuando, en este caso como instituto, nosotros conocemos de la denuncia,
pero la misma ley faculta a la alcaldía tener 72 horas para poder actuar en cada caso. Entonces nosotros debemos de respetar el proceso, en este caso las 72 horas, o a no ser que sea un caso que fuera en flagrancia. En este caso, cuando es atropellada una mascota y en la cual hay evidencia, se va con el acompañamiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil y se puede llegar a realizar algún tipo de captura. Ojo, las capturas van a depender, en muchos de los casos, de la decisión del policía. Ya él va a determinar si fue una forma dolosa o no, para luego poderlo llevar a la siguiente instancia. Nosotros solo hacemos el acompañamiento para que se haga valer la ley. Igual con las alcaldías, aclarando que con las alcaldías, por ejemplo, ellos pueden poner una multa, un ejemplo. Este dinero, realmente que sale la multa, no viene al instituto, ¿sí? Es algo importante. Esto queda en la alcaldía, la cual ha generado esta multa, y este dinero debe de ser captado para poder generar algún proyecto de bienestar animal dentro de la misma alcaldía. No es que como recibí, qué sé yo, $1000. Y pasa ingresos comunes, corrientes. Le faltan llantas al pick-up, entonces utilicémoslo ahí. No, debe de ser usado para el uso específico de bienestar animal. Entonces nosotros hacemos esa aclaración en la cual las alcaldías captan el dinero y ellos deben de buscar el generar un proyecto de bienestar animal. Entender también que igual usted como usuario de cualquier alcaldía de nuestro país puede generar el hecho de pedirle a su alcaldía, solicítenos una campaña de vacunación. Nosotros vamos a llegar como instituto, como veterinarios, vamos a llegar, vamos a hacer las campañas y realmente hay un cronograma en el cual muchas alcaldías solicitan esta forma de ayuda para sus habitantes. Entonces podemos entender esta forma de podernos ir ayudando, como les decía con anterioridad, irnos ayudando en el bolsillo a los habitantes de la misma, de cada municipio, cada alcaldía. Entender que nosotros no somos rescatistas, ¿sí? Pero tratamos de ayudar en este caso a tener una tendencia y ser un tutor responsable. O sea que cada propietario tiene que ser responsable de su mascota y entender que no solo es tener, ahora ya no es como solo tener un animal, tenemos de entender la responsabilidad que conlleva tener una mascota. Ahora, pasamos de no tener ninguna ley y ver casos de desgarradores de cómo tratan a los animales a de repente tener un marco normativo, pero que ya de repente mete un poco de miedo, como el caso que ocurrió en San Miguel. Sí, el médico pues que sale, atropella a un gato, un gatito, me recuerdo, y de repente lo detuvo la policía. Entonces ya eso en redes sociales rápido se viraliza y la gente es como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Entonces pasó un proceso ya en los tribunales a través de los videos y todo, dicen, no hubo intención. Entonces queda en libertad, pero pasamos de 0 a 100, Javier. Sí. Eso hay que decirlo. Hay que entender algo, que ahora con la misma ley, lo que usted está ahorita diciendo es la modificación que hubo del Código Penal. Correcto. Del 261A. Sí. Entender que en este caso realmente fue por el daño, pero volvemos a lo mismo. Aquí quien decide, si en este caso fue la captura del médico, en este caso de la policía, nosotros como instituto lo único que hacemos es dar seguimiento a el caso tal cual como fue la denuncia que se hizo, y luego ya las autoridades determinan si hubo dolo o no, y si hubiera dolo, es por eso que se realiza la captura. Debemos de entender que la ley no hay nada que nosotros no podamos cumplir, ¿sí? Y entendamos lo que solo es irnos, digámoslo así, ordenando, educándonos un poco a ser un tutor responsable, a que de verdad no podemos, en este caso fue fortuito, o sea, fue un accidente, pero sí todos sabemos que han habido por años muchos accidentes o desgracias que han atropellado animales por el hecho de ir en la vía y solo porque el perrito va a la orilla, se lo pasaban llevando. Y muchas veces habían hasta pruebas y eso sí es dolo. En este caso hay que entender que cada situación va a ser distinta. Si yo ando en una vía en la cual me marca que es 60 kilómetros por hora los que debo de andar, pero yo ando a 120, 140, no voy a responder igual. Claro. Entonces hay que entender que esas son las situaciones que entran en la toma de decisión del policía
para ver si captura o no. Muy bien. Ahora, aplica, en este caso fue un gato, es porque mucha gente dice el Instituto de Bienestar Animal, perros. No, Y están la mayoría enfocados en el tema, digamos, son la mayoría lo de más mascotas de común. compañía o lo más No, común, pero no correcto. aplica exclusivamente para los perros. No, realmente, o sea, la ley es para animales de compañía, perros y gatos, pero también tiene mucho que ver, en nuestro caso nos llegan los animales de vida silvestre también que están en cautiverio. Ok, Ojo, ok. en cautiverio. Ok. Ya que también hay que delimitar el hecho de que existen los animales silvestres que están en libertad y que esos son los que ya atienden el medio ambiente y recursos naturales. Hay una parte de la ley en la cual nosotros debemos de trabajar con la ayuda articulada tanto de medio ambiente y de ganadería. El Instituto de Bienestar Animal también tiene mucho que ver en el acompañamiento. Un ejemplo, cuando se han dado casos, por ejemplo, de caballos o de vacas que han atropellado y que muchas veces la gente solo reporta y lo primero que dice al instituto, miren, vengan a ver, este animal camino al aeropuerto, es lo más común que ha pasado, o la libertad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dirigimos el llamado al área específica, ya sea ganadería o vida silvestre, y nosotros en muchos de los casos hacemos el acompañamiento para que se haga lo adecuado realmente. Debemos de entender que ahora son seres sintientes. Sí. Entonces, por consiguiente, yo no puedo decir, miren, tal vez antes yo llegaba y miraban una res que la habían atropellado y tal vez no había muerto, y lo mataban como podían. Ahora debemos de hacer una eutanasia en la cual debemos de entender que el término eutanasia es una muerte sin dolor. O sea, lo más humanamente posible a modo de que no sufra el ejemplar. Y hacer lo adecuado con cada animalito en este caso. Entonces, hay que entender que nosotros como instituto, ahorita tenemos que trabajar articuladamente con muchos ministerios para llevar adelante todo esto, el bienestar animal tal cual. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hablábamos de lo importante que se volvió y que se debe de mantener así el tema de la colaboración ciudadana, porque si bien la policía, la alcaldía, el instituto no pueden estar en cada lugar, en cada casa, en cada esquina, en cada pasaje en nuestro país para ver algún tipo de problema o de violencia contra una mascota, pues la población sí. Entonces de repente ve malas prácticas, ve gente que no cuida a los animales como se debe, agarran, hoy todo el mundo tiene un teléfono, entonces lo graban y lo comparten y eso se hace viral y se vio muchos casos donde se dio respuesta y llegaban y le tocaban a la casa y eso pues a la gente motiva para decir, entonces sí funciona, yo también mando mi imagen. Hay que entender también que las redes sociales, ahora como bien lo dices, o sea, teléfonos, todos tenemos un teléfono inteligente y podemos hacer qué sé yo, un video, una foto, pero también hay que tener mucho cuidado porque a veces ya nos ha pasado que a veces hacen alguna denuncia, se viraliza tanto que luego a la persona por medio de algún primo, amigo, familiar o hasta él mismo se da cuenta como, hijo de puchica, cometí un error y empieza a borrar toda la evidencia. Y cuando se ha llegado es como, no pasó nada, no hay perro, no hay nada. Entonces es como, también hay que tener un poco de cuidado en eso. Realmente es importante y que bien que lo entendamos el hecho de tomar una foto, un video, una prueba. Y en muchos de los casos dirigirla realmente a la alcaldía, para modo de que entendamos de que es la forma adecuada en la cual vamos a hacer una denuncia, ¿sí? Pero tener las pruebas. Como digo, pasó ya un par de casos en los cuales a veces nosotros en la movilización que hacíamos para X lugar,
y cuando llegábamos ya no hay mascota, ya habían quitado todo, ya no existía, no había nada, como aquí no pasó nada. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. Nos pasó también en una posible captura que había, en la cual le avisaron a la persona, igual, vea, hubieron que esperar un par de días para poder realizar la captura, por lo mismo. Entonces, sí, las redes, o sea, todo lo que son redes sociales realmente sí tienen una función positiva, pero ojo, también tienen una función negativa. Nosotros como instituto, de verdad que le damos seguimiento a cada uno de los reportes que se hacen. Muchas veces también, como bien lo dice usted, no podemos llegar, o sea, a todos los lugares del país. Claro. De verdad que hemos tenido casos, pues ahora la Fiscalía ya está poniendo en pie mucho el hecho del perito forense, y a veces, en este caso, el colega que anda haciendo los peritajes, así como lo piden en Morazán, al ratito ya le han hecho otro pedido en Santa Ana, después tiene que correr a Sonsonate. Entonces, y no es tan fácil realmente. Esos son casos específicos. Claro. Pero ya en lo que es la denuncia, sí realmente la ciudadanía, igual está bien el hecho de tomar una foto, un video, una prueba. Y eso es, ¿por qué es excelente esto? Porque recordemos que a la hora de hacer una denuncia es su palabra contra la mía, pero si yo tengo pruebas las cuales estoy evidenciando el acto, no hay donde cometer un error. Y de ahí a las alcaldías que sigan en los procesos adecuados. Okay. ¿Sí? Eso sería lo ideal, y qué bueno que realmente la gente lo está haciendo. Muchos casos hemos llegado a esto por esta misma razón. La denuncia por medio de fotos y video. Ahora, hablábamos que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles tienen? Más que todo aquí los derechos se basan en las 5 libertades. Okay. ¿Sí? Libertad de locomoción, libre de dolor, libre de alimentación, o sea, con alimentación, que puedan vocalizar. Todos esos son una variable, digamos así, que los derechos de ellos, en los cuales ellos tienen derecho a poder vocalizar. Por ejemplo, muchas veces la gente dice, no sé, el gallo porque canta, eso es algo natural en ellos, o el perro porque ladra. Sí, hay algunos ejemplares que no van a ladrar. Yo conocí un par que no ladran y no entendemos ¿por qué? ¿Por qué? Y por muy alegres o lo que sea, pasan desapercibidos por esa razón. Pero son casos bien específicos. Pero son tipos de situaciones en las cuales nosotros consideramos, más bien lo hizo la Organización de Salud Animal, realmente en la cual son los derechos de ellos, poderse expresar libres de dolor, libres de sufrimiento, que tengan agua y comida y que no estén padeciendo ningún tipo de enfermedad. Ahora, venimos Javier, de casos, digamos, donde la gente se va de vacaciones, de repente se va a la playa y dice, bueno, amarren al chucho que ya nos vamos, y ahí que Dios le socorra, tirarle un par de tortillas y a la semana nos vemos. ¿Vea? Y ojalá se la coma despacito. Correcto, y que las vaya dosificando. Terrible, o sea, casos de verdad donde poca consideración hacia el tema de las mascotas. Ahí es donde viene el punto del tutor responsable, o sea, o dueño responsable. ¿Qué es lo que debemos de entender? Si yo tengo una mascota, tengo una responsabilidad. No solo es responsabilidad cuando yo tengo ganas de jugar, tengo ganas de ir a correr, ahí sí, venite, vea. Pero también tenemos que entender que cuando uno, como propietario, va a decidir hacer unas vacaciones, ¿qué puedo hacer? Primero, en muchos de los casos, buscar un lugar adecuado. Podría ser. Que permiten llevarlo, porque hay muchos lugares donde ya se puede llevar a las mascotas. Correcto. Segundo, ¿por qué no dejarlo en la casa? Sí, ojo, con supervisión de alguien, vea. No es que lo va a dejar a la buena de Dios, sino que tal vez pueden buscar un familiar, algún amigo, alguien de confianza en el cual pueda entrar a su hogar y tal vez irle a dar de comer, tal vez sacarlo a pasear, cambiarle el agua, lavar el depósito de agua, porque no solo es llenar. Eso es algo importante. A veces la gente dice, pero yo le pongo agua y todo verde, ¿verdad?
o sea, que solo está echando agua nada más, no es que lo estemos lavando. Entonces debemos de entender que tenemos que tener una limpieza. Y eso es lo que tiene mucho que ver el tutor responsable. O sea, nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer? Ok, tal vez lo llevo donde un amigo y mi perrita es muy social, o sea, socializa bien. Ok, ¿por qué no la puedo dejar con mi amigo, mi conocido, mi primo, qué sé yo? Y donde va a estar alguien. Realmente siempre debemos de buscar opciones. No solo es el hecho de, bueno, me voy, nos vemos, gracias por participar. Recordemos que ahora a partir, son 12 horas las que se considera si se deja solo una mascota que puede ser abandono. Y 12 horas. 12 horas. Y podemos llegar a tener el hecho de tener una infracción si tenemos las pruebas necesarias. Por ejemplo, pero vamos siempre a las pruebas. No solo es, por ejemplo, muchas veces me dicen, mi doctor, está un perro, sufre todo el día y era una raza la cual es súper inquieta y él lo que quería era entrar a la casa. Y habían videos y se fue a supervisar, se vio el ejemplar, estaba en condiciones con sus vacunas y todo, pero es una raza sumamente inquieta y para tenerlo callado es más difícil todavía. Entonces sí debemos de entender que a veces cada situación es distinta, pero como tutores responsables debemos de buscar una forma en la cual, ok, me voy de viaje, tengo que mandar a mi mascota a tal lado, o me la va a cuidar tal persona. En muchos de los casos, la primera opción para mí es el mismo hogar del perro. ¿Por qué? Porque él se siente cómodo, conoce los olores, conoce la casa, va a estar más tranquilo, solo es buscar a alguien que nos pueda dar la confianza de poder estar seguros que le va a dar de comer, que lo va a sacar a pasear, que le va a estar cambiando el agua. Ahora, también otra percepción que ha ido cambiando es el tema de necesito una mascota para que cuide. En los talleres, o sea, Sí, que debe de ir cambiando, que se vuelve a veces muy común y de repente, mira que no se duerma, que cuide, como que fuera vigilante, ¿verdad? Sí, un trabajo. Un trabajo, sí. Lastimosamente nosotros hemos tenido la cultura, el hecho que en muchos talleres, en muchos lugares, realmente se utilizan mascotas para el cuidado del local, ¿sí? Debemos de entender que en estos casos, en algunos casos realmente, sí colaboran a una persona, por ejemplo, porque son más sensibles auditivamente y tal vez el señor vigilante se durmió, y el perrito sí oyó una bulla, el cual hace que ladre y en eso el vigilante ya responde. Pero tenemos que cambiar esa actitud, los perritos no son para eso. ¿Sí? Sí hay perros de defensa, los cuales son específicos por su función, pero no realmente no son, los perritos no deben de realizar esa función de vigilancia. Sí, también ya hemos visto en muchos tiempos en los cuales, por ejemplo, cuando dejan un perro, por muy bravo que sea para cuidar, antes le metían perras en celo y ahí se le acababa el enojo al macho y él prefería mejor buscar el aparearse que el vigilar y se metían a robar. Entonces hay que entender que son situaciones que están pasando y que también ya no debemos de cambiar como sociedad. Y esa es la importancia realmente de la ley, el hecho de ir cambiando paulatinamente. Esto poco a poco vamos a ir cambiando como sociedad. ¿Sí? Poco a poco, no esperemos que de la noche a la mañana. La ley empezó el 20 de mayo, creían que para el 21 de mayo ya no iba a haber maltrato. Lastimosamente no es así. Sí. Así que tenemos que ir cambiando como sociedad. Javier, también hay un tema, unas campañas de esterilización que realizan, sobre todo perros de la calle, a organizaciones. ¿Ustedes apoyan este tipo de iniciativas? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un tema bastante delicado en el cual nosotros ahora como instituto estamos dando seguimiento a muchas personas que se hacen pasar por veterinarios. Okay. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos damos cuenta que no tienen permisos de la Junta de Vigilancia, también de la profesión médico veterinario. Entonces es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que ahora maltrato animal puede conllevar a la cárcel. Sí. Entonces ya en este caso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como instituto vamos a empezar a hacer las campañas de esterilización. Siempre, más que todo, nosotros vamos a basar en el área rural para el hecho de ir disminuyendo un poco la población para que no se vaya reproduciendo y también el hecho de poder llevar a hacer una promesa que el cual es ir iniciando el censo de animales en El Salvador. Tener en cuenta muchas veces
yo estoy a favor del hecho de las campañas cuando son realizadas por médicos veterinarios, Claro. por lo mismo de tener una precaución y tener los estudios suficientes para poder realizar este tipo de campañas. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, ¿ustedes trabajan de forma coordinada con Chivo Pet también o esa parte del instituto? Esa parte del instituto, Ok. aunque en muchos de los casos, algunos casos sí se remiten a ellos. Ok. En muchos de los casos nosotros lo que hacemos es las alcaldías nos solicitan la colaboración para hacer el contacto con Chivopet, pero ellos son una institución aparte del Instituto de Bienestar Animal. Ahora, es una opción también para las personas que de repente dicen, miren, no me alcanza, realmente es un problema y es como a menor costo que una clínica normal. Sí, sí, realmente es una forma de poder trabajar una esterilización, algunos tipos de citas. Sí, lo que debemos de entender también que ellos tienen un cupo, o sea, llevan Limitado. un límite, sí, porque también a veces yo he visto, por ejemplo, he hablado con muchos colegas, el hecho de ya no hay cupo, ¿verdad? Y la gente a veces se molesta por eso, pero también deben de entender que todo servicio, cirugía o cosas por el estilo lleva un Sí, tiempo. sí. Entonces, en muchos de los casos ellos adecúan las citas, o sea, uno puede generarlo, o dependiendo de los casos, como les digo, nosotros ya nos ha pasado, que lo que hacemos es, hablamos en este caso con alguno de los colegas para modo de podernos ayudar a hacer más rápido la atención de la mascota, dependiendo también de cada situación. Javier, ahí te estamos viendo en unas imágenes. ¿Esta qué campaña es? Este es, creo que esta es esta es en la herradura. Realmente, nosotros estamos haciendo como Instituto de Bienestar Animal campañas de vacunación a refugios. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿O cuál es la función de esto? Recordemos que ellos son parte de este mismo proceso del cambio de cultura de esto, de lo que es la tenencia responsable. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer las imágenes son de los albergues, donde por la situación que pasó de las lluvias, Sí. entender realmente, tenemos que entender que muchas personas sí ya tienen el afecto aquello, ok, Claro. si a mí me mueven, conmigo se viene Rocky, ¿verdad? Ahí O está sea, Beri también, ¿no? También, ahí está Beri. Entonces debemos de entender que son situaciones donde ahora, por ejemplo, vaya, nosotros ahorita, primero Dios no se dé lo del chaparrastique, Sí, pero nosotros, sí. por ejemplo, ya como instituto, ya empezamos a hacer un plan de contingencia si primero Dios no se vaya a dar, pero pues el hecho de evitar que vaya a pasar algo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ya tienen las alcaldías que están alrededor del volcán, ya tienen alimento, por lo menos cada una se les ha ido a dejar, bueno, hay unas que personalmente fui a dejarlas para ver y dar seguimiento sobre cómo está el proceso, si ya están evacuando gente o cómo es. Y en otros, por ejemplo, situaciones como el hecho de que como lo que pasó, el suceso de las lluvias, donde hubo que movilizar personas y tuvimos que hacer, pues en este caso, planes contingenciales para llevar alimento a algunos lados, porque habían unos momentos que no se podía ni movilizar para el oriente del país, entonces se hizo el movimiento de alimento por otra forma. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que ahora hay muchas personas que realmente son tutores responsables, o sea, un propietario responsable es como, no, me llevan a mí, se va conmigo la perrita, ¿verdad? Y eso sí es. Entonces ahora tenemos que adecuar áreas donde van gente con su mascota, o se quedan su mascota en un lado y los propietarios tal vez en otro lado.
Y ese es un tema, nos decían, hace poco tuvimos también a unos expertos que venían a hablar de unas competencias de perros a nivel internacional que se desarrollaron en El Salvador, Sí, y nos hablaban de cómo también las mascotas integran mucho a las familias, es decir, aparte del tema, digamos, de la alegría que puede dar una mascota, es un elemento unificador dentro de una casa. Sí, fíjese que, bueno, en mi caso me tocó vivirlo con unos amigos. Una amiga quería una mascota que le hiciera compañía, pero ella quería un ejemplo, un chihuahua, decía, un perrito pequeño, decía. Y mi amigo quería un perro grande porque él había tenido perros grandes en su familia, entonces él quería un boxer, un Doberman, perros así grandes. Pues en eso a mí me regalaron una perrita y dije, mira, ¿no te gustaría esta? Y es una perrita, pues, la cual llenó los requisitos de ambos. Podía salir a correr con él en las mañanas y jugar con él todo el día y era súper cariñosa con ella. Entonces el match fue perfecto para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Son situaciones, aquí debemos de entender que los animales hacen, o sea, una función de verdad grande dentro de la familia. No importa si sean de raza, chiquitos, grandes, o sea, realmente nos van a dar alegría, mucha unión. Vamos a disfrutarlos, nos va a dar, no, o sea, pero entender que es todo y juega una función importante. Algo importante antes que se me vaya la idea con respecto a las esterilizaciones. Muchas veces debemos de tener en cuenta que las esterilizaciones nosotros tenemos que ser programadas y controladas. ¿Por qué? Muchas veces la gente, nosotros queremos esterilizar perritos de la calle, por ejemplo, pero tenemos que tener un lugar donde se va a realizar el posoperatorio para dar seguimiento a la cirugía, que no se vaya a contaminar, que siga el tratamiento de antibióticos, analgésicos, que es algo importante, no solo es la cirugía. Si no tiene dolor, él no se va a tocar la herida, se va a recuperar más rápido y luego, o sea, ¿por qué no cambiarle la vida buscándole un hogar? Entonces, en muchos de los casos esa es la percepción que debemos de tener nosotros como instituto. Queremos hacer un cambio completo en el hecho de esterilizar, pero buscar también un hogar, alguien que se haga responsable de esta criatura, poderle cambiar la vida realmente. Es que ese es el otro tema, ¿verdad? Cuando las personas o las familias empiezan a decir, yo quiero un perrito, pero quiero de raza, lo quiero de tal. Y hay un montón de perritos de verdad que en situación de abandono, que no son de raza, que por cierto dicen algunos que son los más fieles. Y ahí están también, ¿verdad? Tiene que ser una opción a considerar, no solo estar pensando en las razas. Mire, yo respeto quienes invierten dinero en comprar un ejemplar. Cada quien es libre de hacer con su dinero. Claro. Pero sí les puedo decir, o sea, para mí en mi caso, a mí siempre me han regalado perros. Y es como, no importa que sea, pero tengo una que no es pura, o sea, no es de raza, no tiene pedigrí, por ahí pasó un boxer. Pero yo, o sea, yo amo a esta niña, la chata, y es parte de mi vida, o sea, todos los días hay que sacarla para hacer sus necesidades, mañana y noche hay que sacarla a caminar, hay que jugar con ella. Bienestar animal, o como nosotros decimos a los mascotas, no solo es dar comida, no solo es dar agua, o sea, debemos dedicarles tiempo, afecto, y eso es la parte que tiene mucho que ver lo que es la ley. Es que ese es un buen concepto, Javier, porque algunos dicen, si yo le doy de comer, por ejemplo, aquel día veía un documental de los gatos, la energía que tienen y el tipo de juego que requieren para cansarlos, para saltar, o algunos no conocen el ejemplar y lo quieren tratar como perro, dicen de repente. Que es un perro chiquito. Es correcto, así lo ven y de repente dicen, ¿y por qué pasa dormido en el día? Despertate, y quieren que en la noche esté dormido igual que el perro, o sea. Sí, lo que pasa es que debemos de entender que en este caso, esto viene desde años. La gente lo primero que decía era, el gato es un perro en chiquito. No, nada que ver. Segundo, el gato es un felino. Él juega, su vida es nocturna, ¿sí? Y él, por ejemplo, es el segundo depredador más grande después del ser humano. Por ejemplo, periodos por jugar matan grillos, cucas, ratones, iguanas, qué sé yo, y después le llevan la presa al dueño, al que de verdad considera su dueño, se lo llevan y se lo van a poner a la cama, se lo van a poner a los pies, a donde sea, y no entendemos esa parte. Entonces, pero tampoco son dos condiciones distintas. Casi siempre el que le gustan los perros
muchas veces no le gustan los gatos. Ok. Y viceversa. Son pocas las personas que tienen perros y gatos en su casa. Pero, ojo, o sea, todos tienen su forma de comer, vivir, jugar, de cómo les vamos a dedicar tiempo. Muchas veces los dueños dicen, pero es que el gato es muy, siempre se va, por ejemplo, no es casero. Pero hay que entender que también el gato decide, el gato muchas veces tiene 2, 3 hogares y la gente desconoce eso. ¿Por qué? Tengo un lugar donde me da de comer, un lugar donde juego y un lugar donde llego a dormir. Entonces, son situaciones que debemos de ir aprendiendo, educándonos un poco con respecto al conocimiento de los animales. En el perro porque no se puede escapar, Sí. pero el gato déjele una medio ladito donde se zafe y se nos va a ir el gatito. Sí, o las características, por ejemplo, incluso en la alimentación. Es que a mí me sale más barato comprar la misma concentrado comida a de los perro. dos. Ajá. No, No o sea, se puede, tiene correcto. que ser adecuado para cada especie. Sí, correcto. Recordemos, por ejemplo, vamos a hablar un poco de alimentos. El alimento de gatos realmente trae una enzima que es necesaria, la taurina. Es necesaria para los gatos nada más y el concentrado de perros no lo trae. Correcto. Entonces, por eso es preferible, si va a tener gato, tiene comida de gato, tiene perro, comida de perro. Si tiene mixto, ok, tiene perro y gato, entonces la comida del gato va en alto y la comida del perro va o sea, aparte, abajo, pero tiene que tener formas donde no llegue uno y el otro, ¿sí? Así que hay que vamos a ir aprendiendo todos con esto mismo de la ley. Ahora, la gente que pueda decir, mire, pero es que yo de verdad no entiendo mucho. Oye, está bien fácil, hay tutoriales en YouTube, o sea, hay formas donde de verdad se pueden educar. Ir guiando un poco. Correcto. Debemos de tener en cuenta también qué informaciones buscamos, ¿sí? Bueno, ok. También, eso es algo importante. Pero si hay mucha información realmente en redes sociales de cómo podemos tratar a cada uno para ir dándole una calidad de vida. Realmente tener en cuenta los tiempos que le dedicamos a un gato. A veces no es necesario comprarle un regalo súper exclusivo, a veces con papel hecho bola, con ellos son felices andar siendo. Con un puntero que cuesta $3, o sea, es cansarlos jugar porque ellos van a seguir la punta, en ese caso donde cae el láser. Tampoco le vamos a hacer daño que le vamos a empezar a apuntar los ojos, ¿verdad? Sino es el hecho de jugar con él. Entonces hay que buscar, dependiendo de cada espécimen, qué es lo que podemos hacer para modo entretenerlo y darlo, más que todo eso es bienestar animal que estamos haciendo en él. Y eso que el refrán o lo que dicen de como perros y gatos. Mentiras. Es mentira. Es mentira. Sí pueden convivir. Sí pueden convivir. Sí pueden convivir. Aquí tiene mucho que ver. Primero es el hecho que quien decide si hay amistad o no, muchas veces es el gato, no es el perro. Okay. Dependiendo también dependiendo también de qué perro sea, ¿sí? En muchos de los casos. Muchas veces cuando llegan, uno tiene un perro ya adulto y lleva un gato tierno, lo va a aceptar. Viceversa, a veces es difícil. Cuando ya es un gato grande y lleva un cachorro, depende si el gato acepta o no al perro. Entonces es de ir aprendiendo y como bien lo dice Eduardo, es de buscar información, ir aprendiendo un poco, pero sí se pueden llegar a llevar perfectamente perros y gatos. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay digamos, de estas competencias de perros internacionales que estábamos hablando que tuvo lugar en el país, nos decían, mire, es parte de la responsabilidad o debería de ser un ideal que cada persona que tenga una mascota pueda tener entrenado su perro. Eso sería fabuloso, decía, en el sentido... no solo para, digamos, internamente, que no haga destrozo en la casa, sino
también cuando se va a sacar, que no salga de un solo a morder al del otro, o andar corriendo las motos o los niños, sino hay una sana convivencia cuando hay un perro que esté entrenado. Entonces decía, y al final terminan entrenándolo a uno y no al perro, ¿verdad? Sino que termina siendo esa forma, pero es como una forma responsable también al momento de tener una mascota. Sí, debemos de entender que lo primero es que nuestra mascota debe socializar. Correcto. O sea, tener contacto con otro ejemplar, ya sea chiquito o grande, vamos a ir viendo cómo él se va comportando. También uno debe de saber el tipo de ejemplar que tiene. Si yo tengo una mascota que es agresiva, no lo voy a sacar a la calle Pues sin un bozal de canasta, digamos así, un collar, una pechera y una correa. porque es irresponsable sacarlo, ya sabes lo que va a pasar. Y también sabemos que esto ahora es penado, o sea, esto es multado. Y no es el hecho de que los salvadoreños tenemos que aprender solo por si nos multan. No, no hay necesidad. O sea, realmente debemos de entender que si yo tengo mi mascota y sé que no se comporta, no socializa, si se me llega a escapar, va a morder a la vecina, va a morder al perrito. Ok, uno, primero tengo que tener cuidado a la hora de sacarlo. Segundo, si lo voy a sacar, aún el hecho de poder conseguir un bozal de canasta. ¿Cuáles son esos bozales de canasta? Son aquellos que le cubren, pero no hay forma de que él pueda morder, ¿sí? Pero él puede jadear, él puede tomar agua tranquilamente, él puede ladrar, mas no puede morder. Ok. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar a nuestro veterinario de confianza y mire, tiene bozal de canasta, explíqueme cómo usarlo. Ok, bueno, vamos a usar una correa, una pechera para tener control sobre la mascota. Pero el problema muchas veces en nuestra sociedad ha pasado de que le abre la puerta, allá va, qué sé yo, la luna a la calle, ¿verdad? A orinar y a defecar, tal vez donde el vecino que ni mascota tiene, y le va a dejar el recuerdo allá, ¿verdad? Y después está el vecino molesto de que porque hizo sus necesidades. Entonces, eso también es una falta. También tenemos que entender que van en las faltas de la ley. Entonces, por ejemplo, ahora, yo como propietario, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo saco a mi mascota, yo tengo que, si ella hace sus necesidades, claro. hay que recogerla en bolsita, lo agarro y lo voy a depositar a la basura. Eso es una falta, pero también es la forma también que como sociedad no habíamos entendido esto. Antes era abrirle el que salga el niño, claro, todo el día se va a fregar. Es que no tengo tiempo para estarlo cuidando, entonces ahí va. Mordía a 3 vecinos y después regresa en la tarde. No, hombre, si siempre viene, ¿vea? Lo típico, siempre viene. O sea, pues sí, el perro sabe que en la mañana lo dejan salir, va a donde una persona X que le da de comer, pasa todo el día fregando y en la noche, sí, tengo que llegar a dormir al hotel que tengo donde duermo, ¿vea? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros debemos ir entendiendo que en la ley ya están puestas, en la cual todo propietario debe ser responsable de su ejemplar. Andar una correa con una plaquita de identificación donde tenga números que estén vigentes para cualquier emergencia buscar al propietario. No pueden andar afuera. Y entonces en esa parte entra mucho el propietario responsable. Javier, hay un tema también que hay que hablarlo y vamos al periodo del 24, el 31, donde se revienta mucha pólvora y escuchaba la vez pasada cómo se quintuplica o triplica los sonidos, correcto, obviamente, para los perros, esos ruidos estridentes de pólvora, que algunos se ponen a aullar, es molesto para ellos. Sí. Entonces, muchos dicen, ¿y qué hay que hacer? ¿Se le da algún medicamento? ¿Se le busca llevar a un cuarto? ¿Se encierra? ¿Mejor se está uno con ellos? ¿Qué es lo recomendable en estos casos? Aquí hay varias situaciones que se pueden hacer. Realmente vamos a identificar primero que los sonidos, un perro escucha 2 veces como escucha el estruendo un humano y un gato escucha 3 veces. ¿Cuánto el perro? 2 veces lo que escucha el ser humano y 3 veces un gato. O sea, este es el tiempo donde más se extravían mascotas, ¿sí? Lastimosamente por el uso de pólvora. Debemos de entender que lo ideal fuera, bueno, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que sea, pero fuera ideal no gastar el dinero en pólvora para modo de evitar ese tipo de problemas si somos propietarios. Primero, ¿qué podemos hacer? ¿Hay fármacos? Sí hay fármacos realmente que podemos utilizar, realmente desde tranquilizantes, ansiolíticos, o sea,
pues hay mucho fármaco que podemos llegar, nosotros visitemos a nuestro médico veterinario de cabecera y hagámosle la pregunta qué podemos hacer en base también a cada ejemplar. Claro. Otra situación, buscar un cuarto para donde van a estar ellos en estas fechas, sí, también es adecuado. Muchas veces lo que se hace es, se busca una ropa que haya sido utilizada por tal vez la persona que más apegada sea a la mascota y se deja en ese cuarto donde ella va a quedar, pues en este caso con comida, con agua. Muchas veces se puede usar música, ¿sí? O en algunos de los casos se puede poner hasta televisión, realmente para que ellos escuchen otro tipo de sonido. De preferencia que no sea próximo a la calle para evitar el hecho que no vaya a escaparse, ¿verdad? También tener en cuenta el hecho de cerrar las ventanas por el mismo ingreso del olor de pólvora, porque si no podemos causar también un problema respiratorio. Entonces son consideraciones. También existe un método que se llama método Tellington, lo pueden buscar en internet. Realmente no todos estos métodos que estamos usando realmente van a ser 100% efectivos en todos los ejemplares. Muchas veces a algunos les va a hacer efecto, en algunos de los casos no. Entonces hay que tener en cuenta consideraciones que no todo le queda a todos los ejemplares. Entonces busquemos ayuda, ahorita todavía tenemos tiempo, vamos iniciando el mes. Realmente entonces podemos encontrar el fármaco adecuado o la condición adecuada para ir acomodando ya para la fecha de celebraciones. Ahora, de esas personas que, bueno, se comportan de manera negativa con los animales y de repente el día de Navidad de repente le puedan tirar cohetes, puedan lastimar a un animal, esto es penado. Esto es penado. Ahí, qué bueno que tocó el punto, Eduardo. Realmente esto es un tema, ahora ya una persona fue detenida por esto, por haberle tirado un mortero. Si más no me equivoco, creo que fue la primera persona que se capturó en el país por un mortero, así que entendámoslo. Qué honor para esta persona, sí, ¿verdad? Ajá. Terrible. O sea, es terrible, pero lastimosamente, pues miremos ese ejemplo. Sí. No lo hagamos, no le busquemos daño, hacerle daño a una mascota. Si podemos darle la oportunidad, aunque sea de que pase la noche, si es un perrito que anda en la calle, déjelo entrar, dele agua, dele comida, ok, pero no le haga daño, ¿sí? Porque si no, igual, la ley es 24/7. O sea, aquí no es, porque es Navidad o no entra la ley. Si usted le hace daño y hay una prueba en la cual lastimosamente puede ser detenido y en este caso llevado a la cárcel. Ahora, los ejemplos replican, es decir, si un niño va creciendo y viendo un padre lastimando a un perro, pegándole patadas, entrándolo, tratando de esa forma, puede ser que sea un ejemplo que para mal. Para mal, ya. Y nadie, creo yo, en su sano juicio quiere enseñarle algo malo a su hijo. Entonces, debe en un momento de cólera o algo, decir, tranquilizarse, tratarlo de la forma correcta, como debe de ser. Sí, realmente, y esta es la parte de lo mismo de la ley, el hecho de que tenemos que cambiarnos nuestra sociedad y a veces es más fácil poder educar un niño, una persona joven, que una persona ya adulta, pero debemos de ir viendo que tenemos que ir cambiando. O sea, no quiere decir que porque hasta mayor no puede cambiar, sí puede cambiar. ¿Le va a costar? Sí, pero también, miremos el ejemplo de los cohetes, no es necesario tirarle un cohete a un perrito, a un gato, no es necesario, o sea, de verdad, si quiere reventar, reviéntelo, pero sin hacerle daño a nadie. Ese sería lo primordial. Y lo otro, recordar que siempre, pues, el hecho de la convivencia ciudadana, ¿sí? No por tirarle al vecino, por ejemplo, o reventando, tal vez le cae al perro del vecino y después ya se hace un problema ya con la misma vecinos de donde estamos habitando. Así que tener mucho cuidado en eso. Javier, ¿cada cuánto se debe de llevar a un control a una mascota? Digamos como el estándar. El estándar técnicamente una vez al año. ¿Sí? Aquí va a depender también de la edad del ejemplar. En muchos de los casos, si es un perro ya senil, si tiene un problema ya crónico,
también ahí va a depender mucho del veterinario el hecho de cada cuánto va a ser su chequeo para dar seguimiento, pero lo normal en una edad de 1 año a 6 por lo menos debe ser una vez al año. Como parte, a menos que como se pueda dar un tipo de problema antes, ¿verdad? Pero correcto. eso es, digamos, y ahí es control de vacunas o es una supervisión general, digamos. En muchos de los casos es como el ser humano. Nosotros Su anualmente chequeo. nos debemos hacer un chequeo, un hemograma, químicas sanguíneas, y en base a eso vemos, ok, sí me salió elevada o qué sé yo, las renales o las hepáticas, me voy a hacer un examen, o sea, el médico me va a decir, ok, hacerte un examen de orina, hacerte una ultrasonografía, él va a ir decidiendo. Entonces lo mismo va a pasar en el caso de los perros. Él va a considerar primero los exámenes básicos. Ya. No hay necesidad de decir, bueno, le vamos a hacer toda esta cantidad de exámenes. No, en base a unos exámenes básicos en los cuales nos va a guiar qué podría ser o por dónde podría andar el problema, y ya va a mandar a hacer exámenes específicos, pero tendría que ser por lo menos anualmente. Perfecto. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a la población que nos ha visto y realmente que pongan en práctica la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal y realmente que cuiden a sus mascotas en estas Navidades y pues que todo vaya bien. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.